Nuestro staff de directores de noticias quiere llegar al fondo de los temas más importantes. En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. Muy buenas tardes amigos oyentes, bienvenidos a esta emisión de Asiento Extra de hoy lunes 7 de julio del 2024. Un servidor de ustedes, Paulo Ulloa, les saluda en esta tarde de lunes, hoy lunes de política, que correspondía precisamente a mi compañero Henry Rodríguez, que se encuentra disfrutando de unas muy merecidas vacaciones. Entonces hoy les acompañaré durante esta tarde para analizar un poco la situación política en nuestro país. Una tarde que parece bochornosa, por lo menos aquí en San Juan de Tibás, en donde estamos iniciando esta emisión de Asiento Extra. Hoy, como ha sido una tradición, todos los lunes vamos a hablar de política y una invitación que les voy a decir exactamente a qué hora llegó. Una invitación que llegó a las 8 de la mañana con 14 minutos. Reza lo siguiente: Pilar Cisneros, la diputada, por supuesto, oficialista, tiene el agrado de invitar a la presentación oficial del Partido Rodriguista rumbo a las elecciones nacionales del 2026-2030. Será este sábado a las 9:30 de la mañana. Y son por lo menos cinco partidos los que estarían uniéndose en esta intención de seguir siendo la voz del rodriguismo, del rodriguista, o más cercana a la forma de pensar y a la forma de actuar del actual presidente Rodrigo Chávez. Ya hay fecha entonces, el próximo sábado, a partir de las 9:30, próximo sábado 12 de julio, conoceremos ya la presentación oficial del llamado Partido Rodriguista, y por eso hemos invitado hoy a don Sergio Araya, quien es analista político, por supuesto, para analizar, para darle un poquito de contexto a este anuncio, y también prever cuáles pueden ser los escenarios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, son 5 partidos, no se están presentando como una coalición per se, una coalición que debe ser, en la teoría, las coaliciones deberían presentarse o deberían registrarse ante el Tribunal Supremo de Elecciones como coaliciones. Sin embargo, esta coalición será una coalición de hecho, y eso llama la atención por la forma en que va a trabajar precisamente todos los aliados, todos los simpatizantes al presidente actual, Rodrigo Chávez Robles. Primero que nada, agradecerle a don Sergio que nos acompañe de aquí en los próximos 45 minutos, porque se nos debe retirar antes, tiene una charla muy importante que dar. Don Sergio, primero que nada, muchas gracias por atendernos y buenas tardes. Buenas tardes, don Paul, y buenas tardes a las personas que nos están siguiendo a través de las distintas plataformas. Pues aquí presto a conversar de esta temática. Realmente es parte de esta particularidad que tiene el proceso electoral en ciernes, ¿verdad? Podríamos ir analizando muchísimas singularidades de este proceso, muchas de ellas vinculadas
a la figura del hoy presidente de la República y lo que simboliza, pero en este caso específico, pues centrémonos en lo que usted, don Paul, introdujo, el tema de esta convocatoria que hace la vocera oficial del movimiento chavista para el 12 de julio, donde, pues, cuando si fuera esto una suerte de concurso, hay 5 finalistas, de los cuales se destapará, por decirlo así, el nombre de uno de esos partidos políticos que, como usted también bien señaló, va a convertirse en una suerte de plataforma a partir de la cual van a sumar, dice doña Pilar, esfuerzos para tratar de ganar la próxima elección y adicionalmente forjarse una meta a nivel legislativo que podríamos también valorar técnicamente si esa aspiración es posible o no. Al menos discursivamente doña Pilar insiste en que aspira ese movimiento a alcanzar 40 de las 57 curules que conforman la Asamblea Legislativa costarricense. Eso particularmente desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del sistema electoral existente, de la fórmula aritmética que se utiliza para convertir votos en escaños, es prácticamente imposible. Tendría literalmente que participar esa fuerza política casi que sola, y aún así, no necesariamente puede garantizar esa mayoría aplastante, pero bueno, eso es harina de otro costal, como se dice popularmente. Acá tal vez, don Paul, pues, si usted lo tiene bien, vamos, pues, con base a sus consultas, a direccionar este espacio, pero nada más de entrada, me parece importante lo que usted señaló, hacer esa clara diferenciación entre lo que es una coalición electoral, que está contemplada en el Código Electoral y que establece una serie de requisitos y de procedimientos que evidentemente ya no había plazo para que se pudiera cristalizar en este caso, pues la fecha límite para presentar el proyecto de coalición al Tribunal Supremo de Elecciones de cara a las elecciones del próximo año es el 31 de julio. Y hay una serie de pasos, repito, que se tienen que adoptar que difícilmente en cuestión de 14, 15 días se iban a concretar. Entonces, lo que parece que se va a hacer, y bueno, ya lo anunció doña Pilar, es lo que usted denominaba una alianza de hecho, que no es una coalición. Una coalición, como su nombre lo indica, coaliga a distintos partidos políticos, pero los integra de cara a un proceso electoral bajo un solo nombre, bajo una sola bandera, bajo una sola propuesta programática, bajo una sola forma de definición de cómo se obtendría y se distribuirían los fondos del aporte estatal, entiéndase, deuda política, si es que la coalición llegare a tener los votos para lograr tener acceso a esa financiación pública, y adicionalmente definiría cuáles son los mecanismos y cómo los distintos partidos vinculados a la coalición se verían representados en las papeletas. Es más, podría ser una coalición solo para papeleta presidencial, podría ser una coalición para papeleta presidencial y las 7 papeletas diputadiles, o inclusive una coalición para papeleta presidencial y 2 o 3, por poner un número cualquiera, papeletas diputadiles. Todo eso, inclusive las asambleas superiores de los partidos, que podrían ser partidos, en este caso, de escala nacional o de escala provincial, tienen primero que tomar el acuerdo, designar a un representante o a unos representantes para que en su nombre desarrollen las negociaciones de rigor con sus pares de las otras fuerzas políticas, cristalizar esto en un acuerdo de coalición, sus asambleas superiores ratificarlo y a partir de ese momento crear un comité ejecutivo de la coalición responsable de presentar la documentación ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Por eso es que decía yo que en tan corto plazo para la fecha límite que aclaro está dada desde el año anterior, porque está establecida con base en los plazos consagrados para tal efecto en la legislación, y que de cara a un proceso electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones, con prácticamente un año de antelación, deja claramente calendarizados
en lo que es el programa electoral que culmina prácticamente con la entrega de las credenciales de quienes resulten ganadores en los comicios del próximo año. Entonces, no es que, digamos, los agarró fuera de base, o no es que el Tribunal Supremo de Elecciones de última hora se le ocurrió decir el 31 de julio es la fecha límite para presentar la documentación para una coalición y de lo contrario no se las vamos a permitir. No, estas son fechas que están, primero, establecidas de acuerdo a la legislación vigente y segundo, calendarizadas desde noviembre del año pasado. Así que, digamos, se sabía con suficiente antelación que el 31 de julio era la fecha límite para la presentación de la documentación, que a su vez luego el tribunal tiene que revisar, tiene que analizar y si estaba todo a derecho, pues entonces inscribir formalmente la coalición. Bueno, eso es una coalición formalmente. La última coalición... A eso iba, don Sergio. Yo recuerdo, bueno, la coalición Unidad llegó al poder en 1978. 78 y 82. 78 fue la que le permitió a Rodrigo Carazo llegar a la presidencia de la República. Correcto. Y la del 82 fue liderada por don Rafael Ángel Calderón Fournier en aquella elección en la que pues todo apuntaba a que Liberación Nacional iba a ganar fácilmente, como finalmente ocurrió. Don Luis Alberto Monge obtuvo en esa elección el 51% de los votos y esa coalición liderada por el señor Calderón Fournier alcanzó un 31 o 32% de los votos. Y ojo que interesante, al margen, a propósito de lo que decía lo de las curules, a pesar de la aplastante victoria de Liberación en esa ocasión y de que el bipartidismo estaba en lo más y mejor en ese momento, por decirlo así, Liberación Nacional obtuvo apenas 33 curules legislativas. Claro, fue una mayoría para la época importantísima. Arrasadora. Porque fue más de la mayoría absoluta. Sí, correcto. Pero no llegó a la mayoría calificada, que son 38 votos. Pero bueno, volviendo al tema, en el 82 esa coalición dio después origen, mediante un proyecto de ley que se aprobó por una única vez en el año 82, al Partido Unidad Social Cristiana. Porque de la coalición Unidad, lo que hicieron fue que Democracia Cristiana, el Partido Republicano Calderonista, no el Republicano Social Cristiano, que es el que está actualmente vigente, no, el que se llamaba Republicano Calderonista, que había creado el señor Calderón Fournier después de su salida del partido, del grupo que lideraba su tío Paco Calderón Guardia en los 70s. La Democracia Cristiana, reitero, Renovación Democrática, que era el partido original de don Rodrigo Carazo, quien a su vez había salido de Liberación Nacional a inicios de los años 70. Esos tres partidos, por decirlo así, en ese proyecto de ley, se disuelven y le transfieren su personería jurídica al Partido Unión Popular, que pasaría a partir de ese momento a llamarse Partido Unidad Social Cristiana. Esa ley, que creó otra figura, que es la figura de la fusión de partidos políticos, no coalición, porque en la coalición los partidos dejan de tener identidad propia, por decirlo así, durante el proceso electoral para el cual la coalición fue constituida. Pero una vez pasado ese proceso, los partidos recuperan su identidad propia. En el caso de la fusión, los partidos que se integran pierden su identidad, inclusive Unión Popular también perdió la suya, y los cuatro se fusionaron, dando como origen al llamado Partido Unidad Social Cristiana, que formalmente nace a la luz ya como partido en 1983. Esa es la última coalición exitosa. Hubo coaliciones de izquierda que creo no que era éxito. Vanguardia y Pueblo Unido. La izquierda no ha sido tan prominente a nivel de arrastre electoral. Y han habido coaliciones especialmente a nivel municipal, donde sí han habido algunas historias de éxito. Recuerdo en Montes de Oca, en la elección del año 2016, por ejemplo. Y ojo, un tema interesante, y esto también es una nota al margen, don Paul. La ley establece que para que un partido político que haya participado activamente en un proceso electoral no pierda su personería jurídica, tiene que en ese proceso electoral al menos haber obtenido el 4% de los votos válidamente emitidos de la elección de la que se trate, o bien un regidor si es una elección municipal, o un diputado si es una elección nacional que incluye presidencial y legislativa. El Partido Acción Ciudadana, en la elección municipal del 2024, le pasó casi lo mismo que en la elección del 2022 a nivel nacional,
donde no llegó ni al porcentaje mínimo de votos, ni tampoco obtuvo representación en ningún puesto de elección popular. Lo salvó, y ojo qué interesante lo que lo voy a mencionar, de ahí el valor de las coaliciones también, lo salvó que había pertenecido en Goicoechea a una coalición con un partido local, que si bien no ganó la alcaldía de Goicoechea hace un año y pico, sí obtuvieron más del 4% de los votos válidamente emitidos. Y cuando se trata de una coalición, tanto la votación total como la asignación del fondo de la deuda política se le asigna a la coalición como si fuera un partido único. Me explico. Entonces, indistintamente de cuánto de la votación en Goicoechea la haya aportado el PAC o no, el haber pertenecido a esa coalición que al menos sacó más de un 4% de los votos válidamente emitidos en esa elección local, le permitió mantener su personería jurídica activa y no tener literalmente que reiniciar de cero. Esos son coaliciones electorales. Lo otro son alianzas. Las alianzas es simplemente lo que doña Pilar dice. Un partido reivindica su nombre, su bandera, su programa, y otros partidos deciden voluntariamente sumarse a ese partido, perdiendo, por decirlo así, su identidad propia de cara a esa elección, pero sin ningún beneficio legal. ¿Me explico? Porque, por ejemplo, si ese partido, llámese como se llame, obtiene más del 4% de los votos válidamente emitidos, obtiene al menos un diputado, va a tener derecho a la deuda política de conformidad con los votos obtenidos, y siempre y cuando presente la liquidación de sus gastos, satisfaga todos los requisitos establecidos en la ley. Pero esa financiación le va a llegar al comité del partido, no al comité de la coalición, sino al comité del partido. O sea, es ese partido el que le va a tocar, por decirlo así, gerenciar el proceso electoral. Es la cara legal ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Los otros partidos, para los efectos, simplemente lo que hicieron fue declinar explícitamente su participación en el proceso electoral a favor de esa otra agrupación, pero para efectos legales, el único partido que tiene validez para todo, inclusive para tener presencia en la papeleta o en las papeletas, es el partido en el cual los otros se van de alguna forma a sentir representados o se van a sumar. Esa es una alianza ad hoc. Recuerdo, en el año 2014, don Rolando Araya tenía un partido político, ahorita se me escapa el nombre, pero inclusive fue inscrito, qué interesante, fue inscrito como candidato a la presidencia. Y ya en pleno proceso electoral, recordemos que el proceso electoral oficial arranca en octubre y termina en febrero, en este caso el 1 de octubre y termina el 1 de febrero con la elección. Ya en pleno proceso electoral, ahí como por el mes de noviembre del año 2013, don Rolando Araya dice, ya no voy a ir más como candidato, sino que voy a apoyar a don Luis Guillermo Solís del PAC. Bueno, en la papeleta, tanto su nombre, su cara, porque en las papeletas presidenciales aparecen las caras de los candidatos y candidatas de la presidencia, como el nombre de su partido siguió jugando. Y si obtuvo votos, porque probablemente no toda la gente se enteró de la decisión que don Rolando había adoptado, se le computan a él y a su partido, no a don Luis Guillermo Solís, porque finalmente lo que él le dio fue una adhesión, además ya un poco tardía, en un típico ejemplo de alianza ad hoc. Eso para que también la gente tenga claro, o sea, si por ejemplo alguno de los partidos no seleccionado decide siempre seguir adelante y montar su nombre y montar, inscribir, digamos, un candidato, aunque fuera para una papeleta diputadil, va, para efectos del tribunal, a tener total validez. Es decir, el otro partido, el escogido, no va a decir ni va a poder reclamar que no se le inscriba a ese otro partido sus papeletas, por cuanto no forma parte de una coalición. Caso contrario, si se hubiere integrado una coalición formal, ahí sí, ya una vez por el tribunal aceptar esa coalición, para esa elección específica, ninguno de los partidos que forma parte de esa coalición puede, como diríamos popularmente, querer hacer un domingo 7 y de última hora inscribir sus propias candidaturas. Ahí el tribunal mismo le diría, no señores, ustedes para esta elección formalmente forman, valga la redundancia, parte de la coalición tal. Por tanto, sus papeletas individuales no tienen valor. Entonces, eso no ocurre en una alianza ad hoc, por ejemplo. Eso le iba a preguntar. Vea, yo he estado haciendo bueno, estamos hablando de 5 movimientos que se llama Partido Creemos,
Partido Esperanza Libertad, Movimiento Tiempo de Valientes, Renacer Democrático y Pueblo Soberano. Entra uno al portal del Tribunal Supremo de Elecciones y solo 3 de los 5 están en el listado de partidos políticos inscritos. Correcto. No está, y estamos hablando de que es a escala nacional. O sea, ya yo hice una rápida revisión y los otros 2 partidos políticos, y lo voy a decir así abiertamente. Sí, nosotros sí podemos hacer spoiler. Exacto. El partido Creemos y el partido Renacer Democrático no está en este listado de partidos inscritos que el tribunal constantemente, no es que al tribunal se le olvidó meterlo o no, sino que esto, cada vez que ya está el partido debidamente inscrito, actualiza este listado. Entonces llama la atención que de estos 5 movimientos, de estos 5 partidos, 3 son los que están ya debidamente inscritos con todos los trámites y hay 2 que no. ¿Cómo afecta esa situación? ¿Cómo puede afectar esa unión o esa alianza? Porque no podemos, y no hay que llamarlo coalición, esa alianza puede afectar alianza, en algo ese hecho, porque van a desaparecer prácticamente, se vuelven invisibles, por decirlo así, y aún más si no están inscritos. Vamos a ver, inclusive para aclararle también esto a la gente, porque Creemos y el PRD, que usted muy bien y acuciosamente identificó como partidos no inscritos, eran partidos de creación reciente, o sea, estaban en proceso de creación. Ese mismo calendario al que yo le aludo, que está basado en la legislación electoral vigente, ponía como plazo el 31 de enero de este año para que partidos nuevos presentaran su documentación ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Ellos lo hicieron, pero entiendo que al final no pudieron hacer las correcciones que se les pidieron. Vamos a ver, armar un partido político parece muy sencillo, pero tiene una serie de complejidades y de aspectos a veces muy de detalle que perfectamente pueden dar al traste con el objetivo. Lo que el tribunal les dice a estas 2 agrupaciones es que no quedan inscritas, ojo lo que voy a decir, no quedan inscritas de cara al proceso electoral 25-26. Sin embargo, pueden continuar su proceso y tratar de quedar inscritos para la elección municipal del 2028 o para la elección nacional del 2030. Es decir, quedaron como en una especie de stand-by porque no lograron subsanar a tiempo lo que se les había solicitado que corrigieran. No se hicieron las asambleas superiores para ratificar que tales correcciones se habían incorporado a sus estatutos, a sus lineamientos, y por eso es que no se les pudo dar, digamos, la certificación para que pudieran participar en este proceso. Pero entonces, esto también me hace ver a mí que evidentemente, ya quitando un poco la parte jurídica, la parte más bien politológica, lo que me hace ver es que todo el movimiento del señor, cercano al presidente Chávez, cuya cara visible en lo electoral es doña Pilar Cisneros, hace mucho vienen apostando a un elemento que uno sí ha evidenciado es una debilidad del sistema de partidos políticos costarricense, y es que aquella idea de que los partidos políticos sean institutos permanentes, coherentes, con una identidad doctrinaria, ideológica, programática, con, por decirlo así, una membresía estable, si bien eso es lo que la legislación quiere, eso es lo que el constituyente planteó, inclusive cuando estableció el monopolio de la representación política en la figura de los partidos políticos. Esto último lo que significa es que si yo quiero ejercer un cargo de elección popular, tengo que inscribir a través de un partido político. Puedo postular mi nombre de forma individual. Hay otros países que ya lo hacen, que llaman las candidaturas de libre postulación, pero bueno, esa es otra figura que en nuestro ordenamiento no existe. Pero que a pesar de que ese es el espíritu de la norma, de tener sistemas de partidos políticos sólidos, permanentes,
hace mucho el sistema de partidos viene presentando grietas, debilidades, vulnerabilidades, y si bien todavía hay agrupaciones políticas con algún grado de coherencia, y el mismo tribunal a través de la legislación que existe está encargado de velar porque esa permanencia se mantenga activa, de ahí que cada 4 años tengan que renovar sus estructuras internas, que tienen que regirse bajo los principios de la democracia interna, de la inclusividad y otros elementos más, la transparencia. En la práctica, y lo vemos en los índices de aprobación que tienen los partidos políticos a nivel ciudadano, la figura del partido político, aquí no hablo de un partido en concreto, la figura del partido político cada vez va perdiendo más fuelle en el imaginario social. Es decir, la gente sabe, porque lo sabe, que para participar en política electoral hay que estar en un partido político, pero la adherencia al partido de parte de esa misma gente cada vez es menor, y uno lo ve en los estudios de opinión. Siempre se dice, bueno, el partido más grande hoy es de los que dicen no tener partido político. Los pocos partidos o las pocas personas que dicen ser leales a un partido cada vez van decreciendo en números absolutos y en números relativos. Los partidos políticos son de los que menor credibilidad y menor prestigio gozan entre la ciudadanía, ¿verdad? Siempre aparecen en los estudios que hacen ese tipo de análisis, ubicados casi que en los últimos lugares de credibilidad y de aceptación y de confianza. Entonces, todo esto ha permitido que, por ejemplo, se hayan dado 2 fenómenos. Por un lado, se hayan proliferado los partidos políticos. Hoy tenemos, y usted que vio esa lista. Hay una lista de más de 100 y pico de partidos políticos, entre partidos nacionales, provinciales y cantonales. Bueno, le voy a dar el dato, don Sergio. Sí. Le voy a dar el dato. En este momento, según la página del tribunal, hay 38 partidos nacionales. Correcto. 24 a escala provincial, es decir, que pueden buscar una diputación, y correcto, 98 a escala cantonal. Que solo pueden participar en elecciones municipales. En elecciones municipales. Pero vea qué interesante, la mayoría son cascarones jurídicos que, y voy a decirlo con absoluta transparencia, se le facilitan a algunos liderazgos que no tienen justamente una estructura partidista, en lo que se ha comenzado a denominar técnicamente los famosos partidos taxi o los partidos vapor. Bueno, partidos vapor se refiere a partidos que nacen, participan en 1 o 2 elecciones y luego desaparecen, por eso se habla de vapor, o sea, se vaporizan. Eso se utiliza mucho en otros países. En el caso nuestro hablamos de partidos taxi, partidos franquicia, o lo que doña Pilar Cisneros dice, el vehículo escogido para que nos lleve al poder. Eso, inclusive, esos mismos conceptos contravienen el espíritu de lo que sería un sistema de partidos políticos robusto y permanente, que es lo que finalmente busca la legislación costarricense, animado por la teoría que defiende que la democracia representativa tiene que estar fundamentada en partidos políticos. Y para esto podríamos hablarlo en otro momento, el porqué de esto. Históricamente, ¿verdad? Se entendió que así como hay organizaciones especializadas en la atención de la problemática social o en la atención de asuntos de naturaleza ambiental o en la atención de asuntos de naturaleza cultural o económica o de generación de oportunidades, la sociedad, especialmente en las democracias representativas, entendió que se requerían organizaciones casi que su vocación fuera básicamente la de gestionar el poder político público. Y de ahí surgen los partidos políticos. O sea, partidos políticos son aquellas organizaciones que, si bien tienen otras competencias, la más importante es tratar de llegar a conducir el poder público, que en el caso de una democracia se supone que es en un periodo de tiempo determinado y que además tiene que ser fruto de una competencia electoral donde diferentes alternativas compiten entre ellas buscando el favor del electorado. Eso a grandes rasgos es lo que opera en nuestro sistema. Lo que pasa es que el partido político como instituto, reitero, se ha ido agrietando, se ha ido debilitando, inclusive hoy el coste de oportunidad de permanecer en un partido cuando, por ejemplo, un interés específico personal se ha perdido, resulta menos fuerte, o es más fácil ahora
abandonar ese partido y crear otro, o abandonar ese partido e irse a otra estructura, o negociar con el titular de un partido taxi para que formalmente le preste la estructura jurídica para una elección, que tratar, como era en el pasado, de dirimir esos conflictos al interno del propio partido, o de esperar el siguiente ciclo electoral para tratar entonces de pasar de la minoría a ser la mayoría en la agrupación política. Pongo un ejemplo muy concreto. En los años 80 y 90, cuando el bipartidismo mayoritariamente estaba en su máxima expresión, ¿verdad? La mayoría de las curules legislativas, municipales, y ni qué decir la presidencia de la República, se le alternaban dos partidos políticos concretos. Para alguien de uno de esos dos partidos, que en algún proceso interno resultaba, digamos, derrotado, era más gravoso salirse de ese partido a buscar, por decirlo así, dónde materializar sus aspiraciones personales, porque en el de la acera de enfrente iba a ser muy difícil que lo recibieran. Y en un tercer partido iba a ser poco viable que lograra concretar su aspiración. Hoy es diferente. Y lo vemos. Ahora hay 6 fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa, cada una con un número de diputados pues más o menos parecido. Tal vez ahí se exceptúa un poquito Liberación Nacional, pero sigue siendo ya hoy, comparado consigo mismo, un partido más pequeño que Liberación de los años 60. Muy pequeño. Y va cada vez empequeñeciéndose más. Correcto. Pero adicionalmente, ahora es más fácil darse esas puertas giratorias. Y lo vimos, por ejemplo, en el proceso anterior. Un precandidato de un partido pierde la interna de ese partido y aparece 4 meses después como candidato de otro partido político. Bueno, esas cosas que se ve mucho también a nivel de candidatos a diputados, a nivel de candidatos a alcaldías, a regidurías, hace 20 o 30 años era prácticamente impensable. Entonces, por eso es que hoy han surgido estos partidos que son como partidos taxi, que no tienen ni doctrina, ni identidad ideológica, ni programa, ni siquiera una identidad, vamos a plantearlo así, corporativa, por decirlo de alguna forma. Y entonces, básicamente, existe esto. Existen grupos que surgen, que se crean y que literalmente no tienen ningún empacho en esperar que alguien les designe a ver cuál de todos es el ungido y cuáles son los otros que simplemente tienen que sumarse. Entonces, desde esa perspectiva, y perdón que me haya extendido tanto, a la pregunta de cuánto puede afectar que 2 de ellos ni siquiera estén formalmente inscritos, mi respuesta es que prácticamente nada, porque esas 5 agrupaciones, y no lo estoy diciendo con irrespeto, pero esas 5 agrupaciones son eso, estructuras emergentes que en realidad carecen de esa solidez institucional que la misma legislación le otorga a la figura del partido político. Son plataformas creadas única y exclusivamente para vehiculizar los intereses de poder de otra figura que ha ido surgiendo con fuerza, que es lo que se denomina movimiento político, que el movimiento es más que un partido, es más flexible, es más dúctil, no tiene que aferrarse a esas estructuras tan, digamos, rígidas, propias de una institucionalidad refrendada en un marco jurídico. Y entonces lo que nosotros hoy tenemos en este proceso, que yo decía al inicio es tan singular, es que hay partidos políticos con sus deficiencias, con sus limitaciones, pero partidos políticos, digamos, más del modelo de lo que la legislación electoral promueve, compitiendo contra un movimiento político que no tiene ningún empacho en hablar así abierta y explícitamente, que puede darse, por decirlo así, según su criterio, el lujo de escoger entre varios partidos para ver cuál de todos ellos se convierte en su plataforma única y exclusivamente para esta elección que se avecina. Ahora bien, don Sergio, sí, me nace una duda con base a esto, y es que, claro, ok, cuando hay motivos, cuando se hace un partido político, hay, por supuesto, los motivos de mejorar el país, de tener una idea, de canalizar hacia un gobierno. Perfecto. Pero también hay una situación que en nuestra jurisprudencia, nuestras leyes le permiten tener acceso, si logran, por supuesto, una cantidad de votos importante, una retribución económica. Y entonces uno se pone a pensar. Y hay también antecedentes de
movimientos políticos que han encontrado en los partidos la forma de seguir subsistiendo de forma económica. Correcto. Cuando no hay una inscripción como tal, cuando no hay una situación de que de todo lo que tenga que hacerse tiene que asumir, se asume un costo, ¿verdad? Entonces, claro. Y el costo no va a ser retribuido de la misma manera en lo que se está gastando, que para eso es el gasto electoral más que todo, de alguna manera acercarlo, no lograrlo. Entonces ahí es donde empiezan los primeros, las primeras dudas, los primeros resquemores, las primeras, porque el movimiento puede ser muy interesante, pero si no hay una cohesión muy fuerte, eso también puede acarrear un sinnúmero de problemas, y además hay un asunto económico. Por eso don Paul le hablaba de que en el caso de la coalición, sí, hasta ese mecanismo tiene que quedar totalmente explicitado, porque la coalición es la que va a recibir la financiación a la cual el resultado electoral de esa coalición le permita acceder, le permita obtener. Y luego ya internamente, vea qué interesante, desde antes tiene que quedar definido, bueno, si son 4 partidos que están en la coalición, de lo que se obtenga, 25 va para el partido A, 25 va para el partido B, y así sucesivamente, o 35, 45, en fin, lo que la negociación interna entre ellos defina. Pero queda inclusive tipificado desde antes de que participen, e inclusive sin saber si van a tener o no acceso al final a esa financiación pública. En el caso de una alianza, nada de eso juega, porque repito, el único que tiene valor jurídico es el partido que en teoría va a ser el partido que va a presentar la cara, ¿verdad? El partido visible de todos los demás. Vamos a poner un caso, no voy a mencionar nombres porque no lo sabemos, pero digamos que el partido A, B, C, D y E, porque son 5, ¿sí? Decidieron que sea el partido C, el partido que los va a representar a los 5. Ese es el que, si finalmente la votación lo permite y la liquidación correcta lo autoriza, va a recibir la financiación que finalmente les toque por el caudal electoral obtenido. Ni A, ni B, ni D, ni E van a obtener nada. ¿Me explico? O sea, es C. Y es el tesorero del C el que también va a tener que, y el presidente del C, el que van a tener que rendir cuentas si se considera, como ha pasado, digamos, con base en la elección pasada, si se detecta que hay aparentes irregularidades en el financiamiento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los únicos que van a tener peso legal ante el Tribunal Supremo de Elecciones van a ser el presidente y el tesorero o tesorera del comité ejecutivo de la instancia superior. En este caso tendría que ser un partido nacional porque está previendo aspirar a la presidencia de la República, del partido que finalmente aparezca en la papeleta. O sea, los demás no tienen ninguna relevancia. Por eso es que los que ni siquiera están inscritos menos. Entonces uno supondría, pero eso ya es parte de la negociación, que los que están en esto, ¿verdad? También aportarán en función de lo que saben pueden realmente recibir y del coste de oportunidad que implica estar metidos en un esfuerzo de esta naturaleza. Ahora, pueda ser, otra vez, por ejemplo, si deciden ir en una sola papeleta para lo que son las elecciones a diputado, igual, solamente la del partido, de mi ejemplo, el partido C, es el que va a aparecer en las 7 nóminas. Correcto. Entonces, si don Paul era del partido A y quiso ser candidato a diputado por la provincia de Cartago, va a tener que aparecer en la papeleta del partido C, porque es el único que formalmente existe. Ahora, ¿cómo don Paul llegó ahí? ¿Y por qué entonces Sergio, que era originalmente del partido C y que también aspiraba al mismo puesto por la misma provincia, tiene que quedarse cruzado de brazos porque la negociación obliga a que tenga que deponer su interés a favor de don Paul? Porque además eso probablemente representa un aporte en dinero, aporte en caudal electoral o un aporte en respaldo de algún sector. Bueno, esas son cuestiones que teóricamente uno supondría de cara al 12 de julio ya han de estar bastante resueltas, o en su defecto se terminarán de dirimir en lo sucesivo ya una vez se tenga claro cuál es el partido escogido. Pero efectivamente, o sea, hay muchos temas que quedan digamos, en la mesa del análisis,
que yo diría el 12 de julio apenas se van a medio visualizar. Y lo que puede más bien es generar una serie de interrogantes que luego sí habrá que seguir dándole un seguimiento para analizar el alcance y cómo va evolucionando el asunto. Pero, por ejemplo, el tema de la financiación va a ser un juego, va a ser un rol fundamental. Exacto. Porque ya se sabe, ¿verdad? No se permiten estructuras paralelas. Tiene que haber una financiación. Y ojo, qué interesante, porque la financiación, la gente cree que arranca el 1 de octubre cuando oficialmente arranca el proceso electoral, y eso no es así. El código electoral, que también se ha ido actualizando con base en las experiencias que se van viviendo proceso tras proceso, ahora señala que, por ejemplo, si yo soy precandidato a la presidencia y don Paul es precandidato a la presidencia, o sea, somos aspirantes dentro de un órgano interno, ¿verdad? Dentro de un partido, perdón. Ya desde ese momento en que oficialmente ese partido nos inscribe como precandidatos, la financiación que cada uno de nosotros recibe para nuestra precandidatura tiene que ser registrada a través de una cuenta que el partido, no que mi precandidatura o la suya, que el partido, administrada por el tesorero o tesorera oficial, no el de mi precampaña o el de la suya, el tesorero del partido. Es el tesorero del partido. Administra y tiene que reportarle al Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, si por ejemplo, en este caso, ya una vez que defina, bueno, es que van a haber 2 aspirantes o 3 aspirantes, o no, va a haber uno solo, desde ese mismo instante tiene que abrirse una cuenta, una subcuenta, sería en este caso, pero una cuenta que va a estar a cargo, no de doña Pilar, y digo doña Pilar porque ella es la vocera, a menos que haya la designen tesorera del partido X, sino que va a estar a cargo de quien sea el tesorero o tesorera. Por eso es que en el caso anterior, el que está, digamos, involucrado en esto es el actual vicepresidente de la República. No es porque sea el vicepresidente actual de la República, ni porque era el candidato a la vicepresidencia. Es más, si él hubiera sido solo candidato a la vicepresidencia, no tendría vela en este entierro. ¿Quiénes tienen vela en el entierro de la investigación que se sigue por la aparente irregularidad de la financiación del Partido Progreso Social Democrático de hace 3 años? La hoy diputada, no por ser diputada, sino porque era sigue siendo la presidenta del partido, y el señor Brunner, porque en ese momento era el tesorero del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Progreso Social Democrático. Entonces, yo sé que esto a veces puede sonar un poco cansado para el común de la gente que no está tan habituada a estos temas, pero son temas muy sensibles porque ya lo hemos visto, si se violentan o si se pasan por alto ciertos rigores, perfectamente, y aún voy a dar el beneficio de la duda, aún sin intención de dolo, pero puede generarse un ilícito, una irregularidad que luego necesariamente tiene que ser investigada. Y eso conlleva también, todo lo que tenga que ver con la situación que hay actualmente de lo que se cree, o por lo menos lo que algunos simpatizantes han dicho, que es que todo el aparato electoral está en contra de esta idea del movimiento rodriguista. Don Sergio, yo sé que nos quedan, si acaso, unos 5 minutos, porque yo sé que usted tenía que retirarse, pero yo quisiera preguntarle, estos movimientos podrían, si bien es cierto, lo que buscan es que haya una mayoría en el Congreso que sea afín al movimiento, o sea, estos partidos lo que buscan es que haya una mayoría grande de diputados afines al movimiento. Matemáticamente, por la ley actual, por cómo se eligen los diputados, es muy difícil. Y eso hay que dejarlo claro. Sí, y esto no es por mala fe de nadie. No, lo estamos viendo está establecido el sistema. Está establecido el sistema, y porque se han visto ya disputas en el pasado de pocas cantidades de votos, porque nuestro sistema es así, es un sistema de cociente y subcociente, y por lo tanto los diputados que están ahorita están elegidos de esa manera. Sí, y esto es un tema importante. Vamos a ver, el sistema está diseñado para que en órganos colegiados, en este caso Asamblea Legislativa a nivel nacional, municipalidades a nivel local, también las regidurías, corporación municipal, consejo municipal, perdón, haya una presencia tanto de mayorías como de minorías, digamos. Pero sí se utiliza un sistema que procura de alguna forma
no generar un fraccionamiento tan fuerte que podría generarse si se adoptara otro tipo de fórmula. Hay varias fórmulas en la política comparada, digamos, usted puede encontrar diferentes fórmulas aplicadas en distintos países. En el caso de Costa Rica, se utiliza una fórmula que se llama, bueno, el nombre de quien la creó, se llama Jare modificada, que básicamente lo que establece es que para convertir votos en escaños o en curules o en asientos legislativos, como le quiera usted denominar, usted tiene que hacer varios pasos. Lo primero es definir cuántos votos válidos se dan en una elección. En este caso, cada provincia, porque la elección se hace por provincia, aunque los diputados luego son electos por la nación, ¿verdad? Sin embargo, se escogen por provincia. Entonces, se cuantifica la votación total válida, es decir, excluye los votos en blanco, excluye los votos nulos, por supuesto, el abstencionismo, ¿verdad? Porque esos no acudieron a las urnas, sino que usted cuantifica los votos válidos, es decir, los que evidencian la voluntad manifiesta de apoyar a uno u otro partido. La totalidad de esos votos se divide entre el número de curules que esa provincia le aporta al cuerpo completo, ¿verdad? Porque no todos los diputados vienen en la misma cantidad de las 7 provincias. San José, digamos, aporta 19, y creo que Limón aporta 5, y así por el estilo. Eso va en función de la población registrada en cada provincia, no es tampoco algo gratuito y arbitrario. Entonces se divide, por ejemplo, la votación total entre el número de curules de la provincia tal, y ese número, fruto de esa división, se llama cociente. Y cada vez que un partido político tiene un cociente, eso en su votación obtenida, eso equivale a una curul. Si cuando usted, y comienza eso sí, del que más votos obtuvo para abajo. Si pasada, digamos, una primera ronda, quedan 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 7 curules sin designar, se incorpora en la lista de los posibles partidos ganadores a aquellos que al menos hayan obtenido la mitad de ese cociente, lo que se llama subcociente. Y entonces se adjudican las curules restantes mediante lo que se llama el residuo mayor. Es decir, de restar los cocientes que cada partido que tuvo acceso a ellos obtuvo, le queda una diferencia de votos. Pueda que esa diferencia de votos sea mayor que la de otros partidos que apenas alcanzaron un subcociente, o al revés, puede que un partido que solamente llegó al subcociente, esa votación vista como un residuo es superior a la diferencia de votos que le quedó a los otros partidos que ya habían obtenido curules mediante la primera asignación. Entonces, eso, digamos, juega muy complicado porque entonces tiene que tener certeza. Vamos a ver, en aquellas provincias donde hay mayor cantidad de curules, se ha estado registrando últimamente que muchos de los partidos logran llegar por subcociente. Sin embargo, casi en todos los escenarios, los partidos como mínimo tienen un cociente. O sea, logran una curul a través de un cociente y tal vez logran otra curul a través del residuo mayor. Esa distribución hace que, de verdad, o sea, pretender que con un solo partido usted logre 40 de 57 legisladores, pues realmente es bastante, es un espejismo prácticamente. Y no, repito, por falta de voluntad, porque pueden darse escenarios donde algunos residuos, y esto suena muy feo y muy ingrato decirlo, pero donde algunos sobrantes, es decir, esos sobrantes son votos. Sí, correcto. Votos de personas que fueron y acudieron a las urnas, pero que por efectos de la fórmula empleada, aritmética, simplemente quedan sin representación, por decirlo así, porque tampoco se quiere generar un fenómeno ni de sobrerepresentación de una misma fuerza, o tampoco de una fragmentación tal que al final esas representaciones que hayan en la Asamblea Legislativa realmente no reflejen cuál es la verdadera correlación de fuerzas que hay en un territorio determinado. Perfecto, don Sergio. Le agradezco mucho que nos haya atendido. Nos habíamos comprometido de que a las 2:50 lo despedíamos y yo trato de cumplir fielmente a los tiempos. Le agradezco mucho y estaremos siempre en contacto porque sí, este anuncio
que es para el próximo sábado. Por supuesto vamos a conocer más detalles en los próximos días y vamos a conocer un poco más la mecánica en la que se estará incluyendo el movimiento rodriguista, que no es el mismo, no podemos hablar del rodriguismo, sino del rodriguista. Hay que hacer esa diferenciación. Muchas gracias. Ni siquiera chavista. Algunos podrían decir chavista, pero bueno, sería más personalizado y en teoría el señor presidente, bueno, en teoría no, él no puede participar abiertamente en la campaña, entonces probablemente por eso le dicen rodriguista. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias. Estaremos en contacto. Con todo gusto, don Paul. Gracias. 2:51 p.m. Vamos a hacer una pausa, teníamos pendiente de hacer la pausa y ya casi regresamos para darles otros detalles de lo que hemos encontrado y de lo que estábamos hablando ahorita con don Sergio sobre este anuncio de movimiento, de alianza entre varios partidos políticos que tienen una misma idea, y es esta idea afín al al actual presidente Rodrigo Chávez. 2:51, ya regresamos. Asiento Extra por Extra Radio. 2:53 p.m. en este Asiento Extra de hoy, lunes 7 de julio del año 2025. Gracias por continuar. Les explicábamos este Asiento Extra de hoy, de lunes político. Decidimos tocar el tema de esta invitación que hizo esta mañana a las 8 de la mañana con 4 minutos, hizo la diputada Pilar Cisneros y prácticamente vocera de la fracción afín al presidente Rodrigo Chávez en el Congreso, de que el próximo sábado 12 de julio a las 9:30 de la mañana en un hotel capitalino se estaría dando a conocer la presentación oficial del partido rodriguista rumbo a las elecciones nacionales del 2026-2030. Recordemos que la Constitución le prohíbe al presidente participar directamente manifestar su afinidad hacia un partido político en especial, pero el movimiento que está alrededor de él, de su forma de pensar, es el que está haciendo toda esta alianza para mantener las ideas que él ha iniciado y que ha promulgado. Y hablamos de 5 partidos políticos y, como lo decíamos con don Sergio, 3 de ellos no están en la lista de los partidos políticos inscritos oficialmente al día de hoy, y recordemos que tienen hasta el 31 de julio para ser inscritos, así que podríamos esperar que incluso de aquí al 31 de julio algunos partidos puedan ya estar o inscribirse quedar inscritos debidamente. De estos 5, 3 están debidamente inscritos, que son el partido Esperanza y Libertad, que su presidente es Juan Carlos Francisco Palacios Franco, su secretario es Noelia Alpizar Mora y su tesorero es Carlos Jiménez Sandí. Ese es el partido Esperanza Libertad, que es uno de estos 5 movimientos de esta plataforma o este movimiento rodriguista. El otro partido es el partido Movimiento Tiempo de Valientes o Motiva, que está presidido por Juan Carlos Araya Villalobos, la secretaria es Stephanie Varela Fernández y el tesorero es Roylan Mora Ruiz. Ese es el partido Movimiento Tiempo de Valientes. Y el partido Pueblo Soberano, que su comité ejecutivo inscrito al día de hoy es el está presidido por Mayuli Ortega Guzmán, el secretario general es Edwin Mora Dinarte y el tesorero es Raúl Zamora Trejos. Ellos son
el Comité Ejecutivo Superior o Comité Ejecutivo Nacional del Partido Pueblo Soberano. Los otros dos partidos que están en este anuncio es el partido o el movimiento Creemos, que no aparece en la lista todavía de los partidos inscritos dentro del Tribunal Supremo de Elecciones, y también está el partido Renacer Democrático, que tampoco aparece en este listado. Así que estos 5 movimientos podrían anunciar o están anunciando para el próximo sábado ese movimiento rodriguista, y que sería explicado cuál va a ser el papel de cada uno de ellos en la contienda electoral del 2026-2030. Son las 2 de la tarde con 58 minutos. Hasta aquí esta emisión de Asiento Extra. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana doña Angie Cantillo los acompañará en esta hora a partir de las 2 y hasta las 3 de la tarde con otro tema de actualidad. Muy buenas tardes, que la pasen bien. Asiento Extra.